Bienvenidos al módulo de introducción al sistema de costeo predeterminado estándar. El sistema de costos predeterminado estándar es un sistema de costeo tradicional que costea a futuro. Los costos predeterminados forman parte del presupuesto de la empresa u organización, son objetivos a cumplir y es una herramienta del sistema de control de la empresa. Dentro de los costos predeterminados llamaremos estándar aquellos costos futuros que se basan en estudios de ingeniería y se trata de un concepto similar a lo que se define como normal en organización industrial. Costo predeterminado estándar es un sistema que pertenece al conjunto de sistemas de costeo tradicional y consecuentemente tiene todas las características de estos sistemas de costos. Los tres factores de costo ya conocidos: materiales directos, materia prima, mano de obra directa y gastos generales de fabricación, absorción y variable según el tratamiento de los gastos fijos, y por proceso o orden de trabajo según el tipo de proceso productivo. A la hora de predeterminar valores o establecer estándares, los parámetros que se fijan son tres. Por un lado, los precios, o costos unitarios, gastos mensuales. En segundo lugar, la eficiencia, que son las cantidades físicas y económicas de recursos de materia prima, mano de obra directa, gastos generales de fabricación empleadas por unidad de producto. Y en tercer lugar, se establece un nivel de producción normal, también llamado nivel de actividad normal. De esta manera, los inventarios materia prima, productos intermedios o semi-elaborados, productos semi-terminados, en producción en proceso, productos terminados, todos quedan valuados al costo estándar. Dado que se maneja un único precio o costo, que es el costo estándar, no es necesario la utilización de sistema de inventarios, FIFO, LIFO o promedio. El hecho de que todo el sistema tenga un único precio o costos fijos unitarios es una enorme ventaja a la hora de evaluar inventarios y el costo de venta. Definidos en el presupuesto los precios de materiales, salarios y gastos de fábrica, y la eficiencia con la que deben ser utilizados estos factores, a fin del ejercicio se compara con los valores de los insumos reales y la eficiencia real con la que se produjo. Se miden los desvíos tanto en precio como en cantidad de la comparación entre la situación real con la presupuestada o presupuestada estándar. Estos desvíos se denominan variaciones. Variaciones se definen como las diferencias en valor económico entre la situación real versus la estándar y se mide siempre en pesos. Son cuentas transitorias, forman parte del estado de resultados, se calculan para cada factor de costos y se abren en efecto precio y efecto eficiencia o cantidad. Hay que tener en cuenta un aspecto convencional que es el siguiente. Por definición, las variaciones son cuentas de egreso y cuando el resultado es contra la utilidad de la empresa, tienen signo positivo. Vamos a calcular las variaciones del factor mano de obra directa. En las ordenadas indicaremos los precios, en este caso las tarifas horarias de los jornales o salarios de mano de obra directa. En las abscisas, las cantidades, en este caso las horas hombre empleadas. Quedan definidas, por lo tanto, cuatro áreas en este gráfico. Un área de 126.000 pesos, que son las 120 pesos por hora por 1050 horas hombre empleadas. Un área estándar de 100.000 pesos, formada por una tarifa estándar de 100 pesos por hora por 1000 horas hombre empleadas. Una variación total por diferencia de estas dos áreas anteriores de 26.000 pesos. Y esta variación de 26.000 pesos la abriremos en dos efectos, en el efecto precio y efecto cantidad. La variación de precio es la diferencia de tarifa real menos la tarifa estándar
multiplicada por la cantidad real de horas empleadas. La variación de cantidad es la diferencia de horas empleadas reales menos lo que se debería haber empleado, multiplicada por la tarifa estándar. La variación total de 26.000 pesos queda, por lo tanto, explicada en sus dos efectos: 21.000 pesos de variación de precio más 5.000 pesos de variación de cantidad. Observemos las variaciones de mano de obra directa en el diagrama hidráulico. Las cuentas patrimoniales de activo, en este caso materia prima, producción en proceso y producto terminado, están siempre valuadas a estándar. Quiere decir que cada unidad está valuada al precio y eficiencia estándar de cada factor. El hecho que cada unidad esté valuada a estándar determina que las diferencias con el estándar, que llamamos variaciones, no pueden ser activadas y necesariamente tienen que ser asignadas como gastos del ejercicio al nudo de ventas. En este caso, aquí podemos ver las variaciones que hemos calculado en el cuadro anterior. Cuando se calculan las variaciones, es muy importante comprender qué significa estándar. Las 1000 horas estándar de mano de obra directa surgen a. de la observación de la producción realmente realizada en el ejercicio, y b. el cálculo de las horas necesarias para realizar dicha producción real, con eficiencia estándar. Dicho de otra manera, ¿cuántas horas de mano de obra directa debería haberse empleado en condiciones estándar para lograr la producción real? De la comparación de los recursos que se deberían haber usado contra los que realmente se utilizaron, surge la variación. Por lo tanto, en ningún momento se relaciona la variación con las cantidades a producir según el presupuesto. Y está recuadrado. Las horas estándar no son las horas estándar necesarias para realizar el volumen de producción estándar. Para el cálculo de variación de materiales directos, en este caso materia prima, surge una tercera cantidad en las abscisas debido que las cantidades compradas no coinciden con las cantidades consumidas por el proceso productivo. La variación de precio es una diferencia que se le asigna a la gestión de compra y la variación de cantidad es una diferencia de eficiencia en el uso de los materiales por parte del sector de producción. En este caso, la cantidad estándar demandada por el sector productivo debería haber sido 1000 kilos por 100 pesos, o sea, un total de 100.000 pesos, y el sector productivo requirió 1050 kilos, o sea, una variación de 5.000 pesos de materiales. En el caso de la compra, se han comprado 2.000 kilos, probablemente para un consumo de más de un ejercicio, a un precio con una variación de 40.000 pesos con respecto a lo que hubiera sido la compra estándar. Se puede ver en este gráfico las mismas variaciones de materia prima ahora en el diagrama hidráulico. La materia prima comprada ingresa su valor estándar al almacén de materiales. El consumo de materiales que se activa en producción en proceso es el consumo que corresponde a la eficiencia estándar de uso de materiales conforme a las cantidades reales producidas en el ejercicio. Para que los valores estándar puedan ser activados en producción en proceso, es necesario derivar las diferencias o variaciones con el estado real directamente al nudo de ventas. Presten atención que la variación de precio es anterior al almacén de materiales, mientras que la variación de cantidad es anterior a producción en proceso. Vamos a ver los gastos generales de fabricación en estándar. Para ello recordemos una vez más qué son los gastos generales de fabricación.
son todos los gastos de fábrica descontando materiales, sueldos y cargas sociales de mano de obra directa. Típicamente incluyen amortizaciones, sueldos indirectos, gastos de energía, logística interna, mantenimiento y otros. Los gastos generales de fabricación, a diferencia de materiales y mano de obra directa, son gastos indirectos. Los diferentes criterios de prorrateo de los gastos generales de fabricación dan origen a discusiones teóricas y la aparición de otros modelos de costeo distinto al tradicional, como el costeo ABC y otros. Veamos este ejemplo. Supongamos que el presupuesto de gastos generales de fabricación es fijo. Quiere decir que se supone que los gastos se mantendrán constantes con independencia de las cantidades producidas. En este caso, el valor presupuestado de los gastos es de 100.000 pesos mensuales. Por otro lado, sabemos que la producción normal es de 10 unidades mensuales. Si la producción normal es de 10 unidades y los gastos esperados del mes son 100.000, cada unidad de producto cargará con 10.000 pesos de gastos generales de fabricación. Esta cuota, que surge de dividir la totalidad de los gastos por la cantidad de unidades a producir en condiciones normales, se llama cuota de aplicación. Es fácil deducir que si la producción normal fuese 5 unidades, la cuota de gastos generales de fabricación sería el doble, quiere decir de 20.000 pesos por unidad. En este ejemplo el presupuesto es fijo, por lo tanto la cuota de aplicación C coincide con la aplicación de gastos generales de fabricación fijos, F. Basado en las informaciones anteriores, se suman los tres factores de costo y se obtiene un costo estándar del producto de 30.000 pesos. Veamos ahora las dos variaciones de gastos generales de fabricación en este ejemplo, que es un caso de costeo estándar por absorción. Es absorción porque los gastos fijos de fabricación se aplican a los productos. La primera es la más obvia y es el desvío de gasto por encima del valor presupuestado. En este caso, se gastaron 110.000 cuando se debería haber gastado 100.000. Por lo tanto, hay una variación que llamamos de presupuesto de 10.000 pesos. La segunda variación se produce por lo que se denomina subabsorción de gastos fijos. Los gastos fijos por unidad de producto se establecieron en el estándar y se encuentran estandarizados en 10 pesos por cada unidad. Por cada unidad menos que se produzca, hay por lo tanto 10 pesos de gastos que no pueden ser activados en el inventario de producción en proceso y por lo tanto hay que deberlos directamente al nudo de ventas como un gasto de mes que se denomina variación de volumen de producción. Si por el contrario en un ejercicio se produjera una cantidad superior a la producción normal, los gastos de fabricación se sobreabsorben y la variación de volumen en este caso sería negativa. Por lo tanto, la variación de presupuesto son los gastos reales menos los gastos presupuestados. La variación de volumen, los gastos presupuestados menos los gastos aplicados. La variación de volumen es también la diferencia de cantidad producida multiplicada por cuota de gastos fijos. Los gastos aplicados se calculan como la cuota C por la cantidad real producida o NAR. En este ejemplo, el gasto aplicado fue de 80.000 pesos. La cuota C de cada producto es de 10.000 pesos por 8 unidades producidas, o sea, un NAR de 8, 80.000 pesos. Se produjeron 2 unidades menos que la producción normal. Por lo tanto, los gastos fijos se subabsorbieron en 2 unidades. 2 unidades por 10.000 pesos de gastos fijos cada una quiere decir que hubo una subabsorción o variación de volumen de 20.000 pesos. En este esquema vemos representado las variaciones de presupuesto y de volumen en el diagrama hidráulico. El modelo que hemos visto contiene los conceptos fundamentales del costeo estándar y de las variaciones. Veremos en los módulos siguientes la aplicación en situaciones de mayor complejidad por la presencia de gastos generales de fabricación variables, multiplicidad de productos,
múltiples estados y grados de terminación, departamentalización o múltiples centros de costo en la fábrica, multiplicidad de centros productivos, también llamados sistemas de costeo de cuota múltiple. De esta manera, finalizamos con el primer módulo de costeo estándar. Muchas gracias por su atención.